Buenas noches, bienvenido al segmento de la entrevista y el análisis de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir hoy por la noche. Como todos los lunes, totalmente en vivo. Inicio dándole la bienvenida a Carmina. Un gusto, Carmina. Un gusto, Mariana, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Pues todo muy bien, muchas gracias Sí, aquí. así la veo muy sonriente hoy. ¿Ya vio? ¿Es abril? Es abril con un clima fresco, primera Sí, vez en muchos años. eso es cierto. El clima está bastante loco, así que por favor abríguense. Hoy tenemos dos temas de su interés seguramente. El primero vamos a hablar con el ministro de Energía y Minas, el licenciado Alberto Pimentel, a partir de la publicación y la noticia que se dio de que están convocando para iniciar el proceso de consulta a pueblos indígenas a partir de una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Como recordarán, en el año 2017 el proyecto el Escobal fue suspendido por esta resolución. Miles de empleos se perdieron, un desastre económico y bueno, alrededor de este tema hablaremos con el ministro Pimentel. En el segundo tema estaremos abordando una noticia que trascendió por la tarde a partir de un comunicado de la mayoría de miembros de la Autoridad Migratoria Nacional. Hago el énfasis en la mayoría, no en su totalidad, porque resulta que el vicepresidente de la República, quien preside la Autoridad Migratoria Nacional, no compartió la decisión del resto de miembros y aparentemente el licenciado Guillermo Díaz ha sido destituido, pero hay otra versión que indica que aún no ha sido destituido. Sobre este tema de lo que está sucediendo en el Instituto Nacional de Migración estaremos hablando en la segunda entrevista. Pero para iniciar le damos la bienvenida al ministro de Energía y Minas, el licenciado Alberto Pimentel. Ministro, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches Mariano, buenas noches Carmina y un saludo a todos sus televidentes. Gracias por Buenas atender noches. la invitación de Canal Antigua, ministro. Bueno, sabemos que desde la semana pasada están ya en una fase muy concreta de la preconsulta. Hoy vimos en varios medios de comunicación la convocatoria, pero bueno, para que la audiencia y nosotros también entendamos qué está sucediendo en este momento alrededor del proyecto El Escobal. Pues sí, efectivamente salió ya pública la convocatoria que hicimos en cumplimiento de la sentencia de amparo que dictó originalmente la Corte Suprema de Justicia y fue pues luego confirmada por la Corte de Constitucionalidad en la sentencia de segunda instancia. Pues en ella se conmina al Ministerio de Energía y Minas para llevar a cabo el proceso de consulta en cumplimiento del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, con miras a pues poder llevar a cabo esta consulta y poder pues continuar con la medida administrativa que se cuestionó, que en su momento fue la licencia que el Ministerio de Energía y Minas otorgó para que pues esta mina pueda operar en el país. Lo que se ha convocado ya es al inicio formal del proceso, que inicia el próximo 20 de abril, y que es una fecha que de hecho se acordó desde el mes de diciembre en conjunto entre el Ministerio de Energía y Minas y los representantes del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala. Señor ministro, ¿esta fecha del 20 de abril es el día de la consulta o el día que inicia el proceso y cómo es exactamente lo que va a pasar? Bueno, eso es una excelente pregunta porque me permite explicar que la consulta como tal es un proceso de diálogo, no es una única reunión, sino que inicia con una serie de reuniones preparativas, muchas de las cuales digamos que ya se dieron en el pasado, pero formalmente el 20 de abril iniciamos una etapa que se conoce como preconsulta, que es la primera vez que vamos a estar reunidos todas las partes en el proceso. Son 9 actores los que han sido convocados al proceso de preconsulta por disposición de las cortes de este país. Y en la etapa de preconsulta, que puede durar unos 2 o 3 meses, lo que se formalizan son la metodología o el proceso que va a ser llevado a cabo luego en la etapa posterior de consulta, que es donde ya se comparte información, se discute acerca de esa información y se lleva a cabo un diálogo intercultural. De hecho, la consulta no termina con los acuerdos que se alcancen durante este proceso, que en su conjunto puede tomar unos 6 a 9 meses. La consulta continúa como tal, porque hay una etapa posterior de monitoreo y seguimiento a los compromisos que se alcanzan.
Pues entonces lo que iniciamos formalmente este 20 de abril, para resumir, es el proceso de preconsulta. Pero las etapas que debemos agotar por instrucciones de la Corte de Constitucionalidad son varias, pues, y tomará algunos meses. Ministro, de sus respuestas pues nos surgen otras inquietudes. Tal vez la primera significa que la mina no puede operar, no puede explotarse hasta que se concluya qué fase, en qué momento se restituye un derecho adquirido por los inversionistas a partir de la licencia de explotación que le fue otorgada. Yo iría primero con esa consulta, ministro. En el caso específico de este proceso de consulta, la Corte de Constitucionalidad, en su sentencia de segundo grado, pues estipula que el derecho minero, que es la medida administrativa que fue cuestionada, fue el acuerdo ministerial que otorga ese derecho minero, está en suspenso en tanto no se agote la etapa de consulta. Eso significa que la mina, de hecho, está suspendida desde el año 2017 provisionalmente, y ahora, desde que la sentencia cogió firmeza en el año 2018, suspendida hasta que se agote la etapa de consulta. Es decir, del 20 de abril, unos 6 a 9 meses posteriores. Agotada esa etapa donde se materializan digamos, y se documentan los acuerdos que se alcanzan en el proceso, el ministerio puede ya legítimamente y legalmente, en cumplimiento de la sentencia, renacer el derecho o dejar sin efecto la suspensión, y la mina podría volver a operar. Es claro que lo que está suspendido ahorita al ser el derecho minero, lo que está suspendido son las actividades de explotación minera. De hecho, la misma sentencia estipula que la empresa sí puede realizar algún tipo de actividades, por ejemplo, las necesarias para conservar el ambiente. Recuerden que ahí hubo una intervención humana y hay un estudio de impacto ambiental que se debe continuar cumpliendo. O algún otro tipo de medidas que, sin ser explotación, son necesarias para conservar la mina. La intención del proceso, la misma sentencia lo estipula, es que una vez agotada la consulta, la mina pueda volver a operar. De esa cuenta es lógico que se puedan realizar las actividades necesarias para preservar la inversión realizada. Señor ministro, cuando hablamos de los pueblos indígenas en el área, ¿cómo se determina eso? ¿Son los pobladores de ciertos kilómetros a la redonda o es específicamente por una etnia? ¿Nos podría aclarar ese punto, ya que ahora lo estamos viendo ya finalmente en la marcha? Ese es uno de los elementos más difíciles de determinar a priori, y digamos que la falta de un reglamento sobre cómo aplicar el convenio o cómo aplicar la consulta mandatada en el convenio ha generado ese vacío legal que ha generado esa incertidumbre en algunos casos. En el caso específico del Escobal, la ventaja es que la Corte de Constitucionalidad nos dice exactamente a quién consultar, y básicamente se determina que hay que consultar al pueblo Xinca de Guatemala a través de sus legítimos representantes. Y la misma Corte sugiere que esa representatividad puede estar ostentada, en este caso particular, por una institución que se conoce o que se denomina el Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala. El Ministerio de Energía y Minas, debo decirlo, en algún momento anterior, en otra administración, pretendió no realizar la consulta al pueblo Xinca a través del Parlamento, sino se pidió que se nombraran a 2 representantes titulares y 2 suplentes, pero el Parlamento Xinca, como legítimo representante del pueblo Xinca, dispuso mejor que ellos podrían ser representados a través de las propias autoridades del Parlamento. La administración actual, pues con miras a poder salir de ese entuerto legal en el que nos encontramos, de interpretación de la sentencia, pues accedimos. Al final lo que nos interesa es sentarnos en la mesa y empezar a dialogar sobre aquellas actividades que realizar para tomar en cuenta la opinión del pueblo Xinca respecto al proceso, respecto al proyecto, y pues que en la medida de lo posible pues se tomen medidas para mitigar esos efectos que pudieran tener respecto al pueblo. Pero en este caso, pues, fue más fácil porque la Corte nos dijo a quién consultar. En otros casos eso no está tan claramente estipulado, y creemos desde el Ministerio de Energía y Minas que eso es uno de los aspectos que urge reglamentar,
porque es evidente que la falta de reglamentación ha generado cierta incertidumbre respecto a cómo aplicar la consulta. Señor ministro, quisiera regresar a este punto porque si bien existe este Parlamento del pueblo Xinca, es algo que se ha hecho por medio de los habitantes de esta etnia. ¿Qué pasa si hay otro grupo y después ese grupo no está de acuerdo con este Parlamento? Porque no es algo legal que uno diga hay un proceso con en el marco legal guatemalteco, ellos están como aparte en ese tema. Entonces, ¿qué garantiza que se lleve a cabo todo este proceso y ahí venga otro grupo y diga, no, siempre no estamos de acuerdo y este Parlamento pues no tenía la legitimidad porque nosotros no estamos de acuerdo y regresar nuevamente a lo mismo? Nuevamente, en este caso concreto está resuelto ya por una decisión de la Corte de Constitucionalidad, donde nos dice que se debe consultar al pueblo Xinca de Guatemala, no a ningún otro pueblo indígena. Evidentemente esto está amparado a que el pueblo Xinca es el que habita el área donde está ubicada este proyecto en concreto. Y en el caso, nos dice, puede consultarlo a través del Parlamento del pueblo Xinca de Guatemala. Pero es cierto que hay otros lugares donde puede haber algún otro proyecto donde determinar la existencia de un pueblo indígena y determinar quién es el legítimo representante de ese pueblo, pues genera dificultades. El mismo ministerio los ha vivido en algún otro proceso. Por eso, insisto, es necesario tener reglas claras de aplicación del convenio, velando también y procurando por respetar la propia representatividad de los pueblos indígenas. Son ellos quienes disponen, quienes los representan. Eso está reconocido por este convenio y otros convenios internacionales. Pero en la medida de lo posible, pues hay que poder acreditar esa representatividad. Es algo difícil en algunos casos, pero bueno, no es imposible y a través del diálogo, a través de la labor previa, del acercamiento con las comunidades, se puede determinar quién es el legítimo representante del pueblo. Alguna vez o pueden existir momentos específicos donde alguien no esté de acuerdo, pero lo que debemos procurar es que la mayoría lo esté. Ministro, cuando uno escucha estar de acuerdo, no estar de acuerdo, poder disentir, favorecer, le nace nuevamente la duda. Uno de los puntos relevantes del convenio 169 y de los procesos de consulta es que los resultados no son vinculantes. ¿Es así? ¿Correcto? No es tan así. A ver, quiero explicar. El resultado de la consulta es vinculante en cuanto a los acuerdos que se alcancen. La idea de la consulta, y eso lo dice el convenio, es que aquellos acuerdos, es buscar consensos, buscar acuerdos, entender la cosmovisión de un pueblo indígena que pueda estar afectado por un proyecto en específico. Y en la ejecución del proyecto, pues tomar en cuenta esa cosmovisión. Pero lo que sí es cierto, y eso quizás lo que se refería a Mariano, es que el mismo convenio estipula claramente que aún a falta de acuerdo, el Estado no pierde, a través del gobierno, pues, no pierde la legitimidad para tomar la medida administrativa o legislativa de que se trate. Es decir, la consulta no es un referéndum. Este proceso que se va a iniciar relacionado con la mina San Rafael y con el pueblo Xinca, no es una consulta sobre si quieren o no mina. Ese es un derecho del Estado, a través del gobierno, de otorgar o no las licencias mineras. Lo que se quiere es entender cuál es la visión de este pueblo en concreto respecto a esa actividad en su lugar de origen o en las cercanías de su lugar de origen. Ese es el proceso de consulta. Por eso es que no hay que tener miedo a decir que estamos de acuerdo o que en algunos casos no se está de acuerdo. Al final, y reitero, el proceso de consulta es un proceso de diálogo y cuando dialogan las personas pueden no estar de acuerdo en todo, pero sí hay ciertos consensos que se alcanzan y esos consensos van a ser obligatorios. Y el papel del gobierno es verificar que se realizó la consulta y que aquel consenso que entre las partes se logre, pues va a ser tomado en cuenta en la implementación de la medida, que en el caso concreto es la habilitación de la mina. Ministro, hay un tema aquí alrededor de esto que me llama también la atención y es que uno de los delegados del Parlamento Xinca, Leizar Arana Morales, nombres bastante ladinos diría yo, pero bueno, indica de que previo a la consulta hay que realizar el estudio de impacto cultural y espiritual. ¿A qué se refiere este delegado? ¿De qué se trata un estudio de impacto espiritual
que debe de realizarse según el criterio que ha expresado. De hecho, lo que se acordó con el Parlamento del Pueblo Xinca, y don Aleiser está enterado porque él es el actual presidente de dicho Parlamento, es que durante la etapa de preconsulta nos vamos a poner de acuerdo sobre la forma en que se va a llevar a cabo ese estudio en específico. Ese estudio es un estudio antropológico. Recuerden que lo que busca el convenio 169 es proteger esos derechos colectivos que puede tener un pueblo indígena, particularmente su culturalidad, su propio entendimiento de cómo funciona el mundo, que sean tomados en cuenta en la visión que pueda tener un ente estatal a través del gobierno en la implementación de una medida. Lo que se está acordando en este caso es que se va a realizar un estudio antropológico para que el Estado de Guatemala, a través de las instituciones que participamos en el proceso de consulta, entendamos más sobre la visión del pueblo xinca respecto a la naturaleza, respecto al aprovechamiento de los recursos naturales, por supuesto, porque al final eso es lo que pretende la consulta, que entendamos más de la visión del pueblo indígena para que en la implementación de la medida respetemos esa visión, la hagamos, digamos, compatible una cuestión con la otra. Y sí es un acuerdo que existe de que ese estudio en específico se va a realizar en una etapa temprana del proceso de consulta. Las condiciones, la forma, los términos de referencia del consultor que lo va a realizar, si bien ya hay un trabajo previo, pues se van a aprobar en la etapa de preconsulta que inicia el próximo 20 de abril. Señor ministro, me surge una duda de su respuesta, no esta, sino que la anterior, cuando dice que la consulta no es un referéndum y el Estado decide. Entonces, ¿por qué cerrar las minas? No entiendo, porque estas consultas a la gente no, se le está dando trabajo y esa visión se puede ir viendo sobre la marcha. Lo que no entiendo es por qué haber suspendido durante tanto tiempo las actividades económicas para luego ahora tratar de entender cuando realmente el Estado es el que decide. ¿Me puede explicar esto un poco más, por favor? Vea, se lo voy a decir de esta forma. Yo tampoco entiendo las razones que daron a las Cortes a suspender estos procesos, sobre todo cuando está muy claro que el obligado a aplicar, a realizar la consulta es el gobierno, en este caso el gobierno de la República de Guatemala. Y de hecho entiendo menos cuando esta misma Corte de Constitucionalidad, en un caso que jurídicamente es idéntico, falló de forma distinta. Me refiero al caso de las hidroeléctricas Oshek 1 y Oshek 2, donde manda al Ministerio de Energía y Minas a llevar a cabo el proceso de consulta, pero claramente estipula que no siendo el inversionista el culpable de la falta de consulta, pues no se va a suspender el proceso. Lo cierto es que luego viene la sentencia del Escobal y luego han venido dos sentencias más en minas, las últimas tres me refiero a procesos mineros, donde sí ha suspendido el derecho. Al final, aunque no lo entienda, lo que sí le puedo decir es que un Estado de Derecho, las decisiones de las Cortes se acatan. Y al Ministerio de Energía y Minas le ha correspondido la obligación de suspender los derechos en tanto realice las consultas. ¿Hay algún estimado ya del impacto económico negativo que ha generado la decisión de la actual Corte de Constitucionalidad, que ya está próximos días a ser relevada, sobre el cierre del proyecto El Escobal? A ver, es un poquito difícil medirlo, aunque sí se tiene algunas estimaciones. El proyecto minero del Escobal se cree que puede generar en torno al 1% del Producto Interno Bruto nacional. Estaríamos hablando de en torno a los 6,000 millones de quetzales. Eso hoy no se está generando porque evidentemente la mina está suspendida, pero el impacto es aún mayor porque asociado al cierre de la mina o a la suspensión de la mina, pues hay que entender que una economía que se preparó para atender a los trabajadores, a más de 1,500 trabajadores de ese proyecto en específico, pues ha sufrido porque hay ahorita hoteles desocupados, restaurantes que se crearon en San Rafael de las Flores que no pudieron pues continuar su trabajo, estaciones de servicio, talleres, hospedajes, gasolineras, todo eso ha sufrido. Y el impacto puede ser incluso mayor si pensamos que eso ha generado en alguna medida desincentivo a la inversión en el país. La verdad es que la actividad de minas y canteras en el país llegó en el 2013, 2014 a representar más del 2% del PIB y hoy no llega al 0.6% del PIB.
Nuestras estimaciones es que tenemos un potencial para que esta actividad en específico pudiera superar en torno al 4 o 5% del PIB. Por eso es importante que generemos esa certeza en las inversiones, que podamos aprovechar nuestra riqueza como país de forma responsable, por supuesto, y cumpliendo la legislación ambiental y laboral que hay que cumplir. Pero es necesario, pues, que generemos estas señales de certeza para que las inversiones en minería se reactiven en Guatemala. Señor ministro, si volvemos a este tema entonces, toda la consulta, ¿cuándo debería de estar concluyendo para que pudiéramos tener como un marco de tiempo? Voy a aclarar que son plazos estimados desde el Ministerio de Energía y Minas. El plazo finalmente va a depender del desarrollo de la consulta en sí y de aquellos acuerdos que alcancemos en la etapa de preparación, que es la etapa de preconsulta. Pero creemos que una consulta bien llevada, agotando todos los pasos que la Corte de Constitucionalidad esgrimió en las sentencias respectivas, podría tardar entre 6 meses a 9 meses. Todas las etapas, desde la convocatoria hasta la etapa de las actas donde se recogen los acuerdos. Es decir, nosotros tenemos la convicción de que el proceso en el Escobal puede estar terminado este año. Ministro, usted insiste mucho en alcanzar acuerdos, pero no nos ha explicado en qué tipo de acuerdos. Estamos hablando de cambiar el tema de las regalías, el tema de las inversiones locales, estamos hablando de un cambio en la matriz de producción. ¿Qué tipo de acuerdos son los que se estarían dando en este proceso que usted nos relata? A ver, regreso a algo que dije antes. La intención de la consulta, de cualquier proceso de consulta, es entender la visión del pueblo indígena que pueda considerar afectados sus derechos colectivos por una medida administrativa o legislativa específica. En este caso, lo que queremos conocer, de lo que se trata, es entender cómo la cosmovisión del pueblo xinca puede ser afectada por la actividad minera. No es y no podría ser un acuerdo respecto al cambio de regalías o cómo se distribuyen las mismas. Ni siquiera está pensado para que haya algún convenio de medidas adicionales de responsabilidad social empresarial que la mina pudiera o no realizar. Eso podría discutirse, pero no es el meollo de la consulta. El resultado, pues yo no lo puedo adelantar, pero me imagino podría ser, no sé, que en determinadas fechas, porque según la cosmovisión de este pueblo indígena en específico, no debería realizarse ciertas actividades. Entonces, sí podría haber un acuerdo para que en esas fechas, pues, se realicen, se suspenda, pues, estoy pensando en voz alta, pues, pero se suspenda la actividad. O, qué sé yo, que la forma en que no sé, que el pueblo puede ser que allí se privilegie el trabajo de, no sé, de los hombres casados respecto a los solteros, y entonces hay un convenio para que en la medida de las posibilidades solo se contrate a hombres casados. Nuevamente, estoy aventurándome a decir algunas cosas porque yo no puedo prejuzgar los efectos o lo que vamos a discutir en la mesa de consulta. Lo que sí puedo asegurarle es que no se va a discutir sobre si el Estado de Guatemala tiene derecho o no de disponer de su subsuelo, porque eso no es un tema en discusión. No se va a discutir si el Ministerio de Energía y Minas tendría derecho o no de otorgar una licencia de explotación minera, porque eso es algo que ya está recogido en la legislación guatemalteca. Básicamente lo que queremos es entender la visión del pueblo respecto al proceso, respecto al proyecto, para que en la implementación del proyecto esa visión la podamos hacer compatible en la medida que lo sea. Señor ministro, entonces, ¿qué sucedería si no hubiese acuerdo? Pues también ya lo adelanté antes. Aquello que es vinculante es aquello que se acuerde entre las partes. Y lo que no, donde no se alcanza acuerdo, pues se documentará los puntos específicos donde no se alcanzó el respectivo acuerdo y el Estado de Guatemala, a través de su gobierno, pues decidirá respecto a la implementación de la medida o no, que en este caso es la reactivación de la mina.
Ministro, ya acercándonos al final del tiempo disponible para esta entrevista, hay un aspecto que no hemos conversado aún y es los mensajes, las cosas que están leyendo, escuchando los inversionistas. En primera instancia, aquellos inversionistas propietarios del proyecto El Escobal, otros inversionistas que tienen intereses en Guatemala y otros posibles, dado de que pues ahora las redes y los medios de comunicación permiten extender los mensajes que podrían todavía tener alguna esperanza en recuperar la certeza jurídica en Guatemala y volver a creer para volver a invertir, generar empleo, pagar buenos salarios y generar desarrollo. A ellos, ¿qué les dice? Iniciando con los que más directamente están involucrados, que son los actuales inversionistas del proyecto Escobal, y para el resto de esa comunidad que todavía cree o tiene alguna esperanza en el país. El mensaje es el mismo para todos estos inversionistas y el mensaje está muy claro. Nos estamos acercando a la etapa donde finalmente vamos a resolver este impasse legal, donde finalmente le vamos a demostrar a Guatemala en primer lugar, pero al mundo también, de que somos capaces de dialogar en este país, que somos capaces de entender esos lazos y entender la cosmovisión de los pueblos originarios del país y hacerlo compatible con las medidas que desde el gobierno emanan. Para mí el mensaje es muy claro. Finalmente vamos a encontrar o encontramos el mecanismo para implementar este convenio, para generar certeza a las inversiones. La mina se va a reabrir, estoy seguro que ese va a ser un resultado más plausible a los ojos del inversionista, pero les diré yo también a los ojos de toda la comunidad internacional y a Guatemala mismo, también les vamos a demostrar que su gobierno está dispuesto a sentarse con los pueblos indígenas, a entender su visión del país, a implementar o tomar esa parte de la visión en las medidas que se van a tomar. Más importante es entender que ahorita estamos resolviendo un caso concreto que viene de años y que pues donde ya hay sentencias. En este caso hay una sentencia en específico. Este ministerio resolverá otras sentencias que están ya firmes o por coger firmeza, pero también ya estamos implementando procesos de consulta para los derechos futuros, como debió haber sido siempre. Es necesario, sí, que tengamos una serie de pautas. Yo insisto en que la reglamentación del convenio debe ser una realidad en el corto plazo. Desde el gobierno estamos haciendo un esfuerzo para que eso así sea, pero al final la señal que les vamos a dar a todos es, en Guatemala respetamos la ley, en Guatemala somos capaces de cumplir los procesos legales y en Guatemala pues somos capaces de atraer inversiones y de respetar los derechos de los pueblos a la vez. Ese es el mensaje que desde el ministerio pues estamos, y desde el gobierno, por supuesto, estamos confiados que estaremos dando a todos los guatemaltecos y a la comunidad internacional. Bien, agradecemos al ministro de Energía y Minas, el licenciado Alberto Pimentel, que nos haya acompañado esta noche. Muy amable, ministro. Muchas gracias, señor ministro. Con todo gusto. Buenas noches. Que estén bien. Gracias. Bueno, Carmina, la verdad, expectativa alta sobre este tema. Me quedan más dudas, pero por la certeza jurídica. El ministro creo que explicó muy bien lo que pudo explicar, pero pues me nace Sí, a mí ese tema del estudio de impacto espiritual y cultural es algo que realmente me gustaría discutirlo muchísimo más en qué va a consistir. Bueno, vamos a hacer una pausa y después de la misma vamos a abordar este tema que fue noticia a partir de la mitad de la tarde hacia la noche, en la cual la mayoría de miembros de la Autoridad Migratoria Nacional anunciaron que estaban solicitando la destitución por parte del presidente de la República del director del Instituto Nacional de Migración, el licenciado Guillermo Díaz, debido a posibles casos de corrupción. Subrayo, la mayoría. El vicepresidente de la República, quien preside, no avaló, no acompañó esta decisión. Al respecto, discutiremos más adelante. Los esperamos.